iba tanteando, el garzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el garzón y sigue la yuta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Te presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja que el patrón está sin vergüenza. Todo y más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el garzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿onto el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos, unos que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando, anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones, que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el garzón y siempre seguí sembrando. ¿Qué es ese edificio que está allá? Chevron. Expropiese. Eso de allá. También. ¿Y ese terreno? Amazon. ¿Y el de más allá? ¿Y el de acá? También. Que se expropie. En esta notable frase pronunciada por Hugo Chávez subyace el objetivo de mejorar la interacción social al garantizar a la ciudadanía el espacio público. El concepto de expropiación ha sido una herramienta que ha permitido a los estados asegurar el bienestar de sus sociedades. Un caso característico enlazado a la expropiación han sido las reformas agrarias, que en el continente americano principalmente se dieron durante el siglo XIX y siglo XX. Pero parques, plazas y monumentos son elementos claves que fomentan la convivencia y permiten que diferentes sectores de la sociedad se relacionen y compartan. Otro caso distinto en México, la expropiación petrolera de 1937, impulsada por Lázaro Cárdenas, marcó un hito en la soberanía nacional sobre sus recursos naturales. Este acto soberano fue una respuesta a los abusos sufridos por los trabajadores y al nulo desarrollo social proporcionado por las compañías petroleras. Esta acción concientizó sobre la importancia de recuperar el control estatal sobre los recursos estratégicos y su propiedad, frente a los intereses extranjeros. En contrapartida, la privatización de la propiedad y la concentración del poder han sido temas centrales en la historia política y económica del continente,
y vale la pena repasar cómo se constituyó para determinar su linaje. Privatización del mundo americano. La privatización en el contexto americano debe comprenderse desde un enfoque basado en la teoría política occidental, donde el derecho a la propiedad se considera un derecho natural del individuo. Este principio sostiene que, al integrarse en la sociedad, el individuo delega su poder al soberano, a cambio de derechos políticos, lo que explica la existencia del liberalismo actual. Concretamente, durante la colonización de América, la propiedad de la tierra se concentró en manos europeas. La estructura social se basa en la propiedad privada de la tierra, donde la propiedad pública era mínima y que el Estado controla para asegurar el funcionamiento de la sociedad. En contraste, las comunidades indígenas, los propietarios originales, tenían un enfoque diferente sobre la propiedad, que era colectiva. Imperios como el Azteca o el Incanato practicaban la propiedad comunitaria. Otros grupos indígenas como los guaraníes, por ejemplo, practicaban la propiedad temporal. Eran dueños mientras vivían o la usaban la tierra. Todo esto refleja una conexión más profunda con la tierra, precisamente. Con el advenimiento del capitalismo y la burguesía, la propiedad pública se redujo aún más. Los nuevos grupos de poder impidieron procesos de nacionalización y mantuvieron la primacía de la propiedad privada. Por otro lado, en Estados Unidos, la Ley de Tierras de 1785 promovió la propiedad individual. Pero, en definitiva, la ley establecía los mecanismos de venta y colonización blanca de las tierras. En el continente, la lucha por el control de los medios de producción desde muy temprano ha estado fuertemente determinado por la política estadounidense, fundada por distintos garrotes, por su convicción en el destino manifiesto y su doctrina Monroe. El primer garrote, en la etapa de Theodore Roosevelt, impone el militarismo como sello característico a la nación estadounidense. Muy curiosamente, conectado al actual desplante naval en las costas del Mar Caribe, precisamente un 10 de diciembre de 1902, tras un bloqueo naval contra Venezuela, una escuadra anglo-germana hunden la escasa resistencia venezolana. En esta agresión se unieron 3 buques de la Armada Italiana, otros buques de Holanda, Bélgica y España. Estados Unidos actuó como mediador, pero las consecuencias del bloqueo naval se manifestaron en un incremento notable de la influencia estadounidense en América Latina, mediante la promulgación del corolario Roosevelt, que contaba con una sustancial enmienda a la doctrina Monroe. El Gran Garrote. Esta etapa señala el inicio del imperialismo estadounidense y su actuación como potencia mundial. A principios del siglo XX, el destino manifiesto se había convertido en una expresión de excepcionalismo estadounidense,
según el cual Estados Unidos tenía una actitud superior y el deber de ayudar a los estados menores en su desarrollo. Esto se materializó en el continente latinoamericano en múltiples golpes de garrote de diferentes envergaduras que afectaron la soberanía de todas las naciones del continente. Ya se mencionó a Venezuela en los años 1902 y 1903, luego Estados Unidos apoyó a la separación de Panamá de Colombia en 1903, efectuó la ocupación militar de Cuba en 1906 y 1909, la ocupación militar de Haití en 1915 hasta 1934, Nicaragua soportó la ocupación militar estadounidense casi ininterrumpidamente desde 1912 hasta 1933. República Dominicana sufrió la ocupación militar entre 1916 y 1924. No olvidemos las guerras bananeras, Banana Wars, en América Central y Caribe, y un larguísimo y agotador etcétera, que se prolonga hasta la actualidad. Y todavía habría que añadir el establecimiento de todas las bases militares permanentes y las continuas actividades muy poco convencionales destinadas a ayudar a los estados menores en su desarrollo. El garrote dorado 2.0. La reciente estrenada Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada la semana pasada, se enfoca en su supervivencia como nación soberana y lo que Dios le ha dado, que queda estipulada estipulado que parte de su estrategia para garantizar su dominio y poder y éxito incluye el financiamiento directo de iglesias evangélicas como parte fundamental de la promoción cultural. Pero lo relevante del documento es su explicitación y detalles sobre los medios para conseguir sus objetivos. Menciona que Estados Unidos debe obtener un acceso privilegiado a los recursos, los mercados y la mano de obra del hemisferio. Por lo que ahora el garrote dorado Trump 2.0 está haciendo todo lo posible para subordinar completamente a América del Norte y del Sur a la hegemonía estadounidense. Sin embargo, los crímenes de guerra de ayer se enterraron, hoy se reproducen en un nuevo frente geopolítico, Venezuela y el resto de la región amenazada. Alejémonos del continente por un momento, desplacémonos al Asia y también visualicemos a Colin Powell sacudiendo un frasquito para justificar una invasión masiva en Irak. Una investigación revela que 65% de las denuncias de crímenes graves de guerra en Irak y Afganistán fueron desestimadas por los militares con sanciones mínimas, con degradaciones y amonestaciones. Esto pone en duda la idea de cualquier justicia militar. Es evidente cómo esta falta de rendición de cuentas se refleja en la actual conducta de Estados Unidos en el Caribe, donde ya han asesinado a más de 87 civiles sin investigaciones adecuadas. Conectamos aquí el pasado reciente con el presente. Se ha dicho que la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa. Rememorando los tiempos de Roosevelt, cuando estrenaba su política de garrote un 10 de diciembre, nuevamente hace unos días atrás, también en el Mar Caribe, en Venezuela, Estados Unidos asalta a un barco petrolero robando 1.1 millones de barriles de crudo pesado. En sintonía con estos nefastos ecos históricos, México, hacia 1790, tenía problemas con la migración estadounidense. En Texas, Estados Unidos, inició una
migración masiva de población blanca, anglófona, mientras ampliaban a pasos agigantados sus posibilidades de adquirir territorio hacia la costa del Pacífico y sur. En 70 años, Estados Unidos aniquiló a los pobladores originales, mexicanos, españoles, mestizos y todas las tribus indígenas, absorbiendo posesiones inglesas, francesas, españoles y por último, se anexó más de la mitad de México. Para ese entonces trascendió que desde los Estados Unidos se opusieron a seguir su expansión hacia el Old México porque no querían contaminarse con una raza inferior. Continuando, hoy mientras somos testigos de los raptos selectivos de ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduana de los Estados Unidos, raptos selectivos de personas migrantes pobres o sospechosamente no blancas, hace unos días se estrenaron las visas de oro por $1 millón de Trump Gold Card. Los postulados de la nueva doctrina de seguridad nacional entrega el control de la industria bélica a la inteligencia artificial, ya completamente integrada a la defensa o guerra estadounidense y operativas para profundizar sus injerencias. Al respecto, la semana recién pasada, días antes de celebrar las elecciones presidenciales, cada hondureño con un teléfono móvil recibió de parte de la Casa Blanca un mensaje advirtiendo sobre cuáles eran el candidato que debe ganar a conveniencia de los Estados Unidos. En este mismo orden, también se pretende que cada turista que viaja a Estados Unidos muestre sus últimos 5 años de publicaciones en redes sociales. Claro está que esta inteligencia artificial militar ya ha sido y es utilizada contra la población en Palestina, que convierte vidas en datos y genocidios en procesos eficientes. El rey está desnudo. El traje nuevo del emperador es una vieja y simpática fábula que expresa que la mayoría decidimos compartir una ignorancia colectiva, aun cuando individualmente reconozcamos lo absurdo de la situación. Con su garrote dorado, su único atributo visible, aparece el soberano, pero el rey está desnudo. En su trono podemos apreciar la cloaca extensiva al tráfico de drogas, de armas, equipamiento y entrenamiento militar, ámbitos en los que el Estado de Israel es maestro y gana cuantiosas sumas. Drogas, armas, tráficos de mercenarios, operaciones encubiertas y crimen son elementos estructurales de la alianza del gobierno trumpista con el uribismo internacional y el Estado de Israel. Estados Unidos en realidad carece de política exterior. Un dato: desde el diciembre del 2024, los mayores contratos de defensa del Departamento de Defensa, ahora guerra, dependen de empresas y personal de la inteligencia militar israelí. Es decir, cientos de ex espías del Mossad tienen acceso y visibilidad sin precedentes a los ámbitos y movimientos de millones de empleados del gobierno federal estadounidense. Por otro lado, los turbulentos movimientos en el Mar Caribe posiblemente tienen más que ver con los enormes capitales depositados en paraísos fiscales, todos ubicados allí mismo. Se estima hay unos 36 millones de dólares, todos fondos también vinculados al narcotráfico y al tráfico de todo tipo y principalmente del abuso fiscal de las transnacionales. De este modo, el nuevo plan de seguridad nacional, que planifica superar el escollo económico y moral del hegemón, es cortoplacista y no asegura mucho a largo plazo. Todo queda a la vista de todos. Es evidente que las mentiras son burdas, pero la crudeza de los golpes del garrote duelen y golpean a los mismos de siempre.
epílogo. Se llama La voluntad mueve montañas y es basado en un antiquísimo cuento chino que es El anciano Yu mueve montañas. Narra la historia de un anciano y su pueblo que padecían del bloqueo de la montaña del norte. El anciano plantea al pueblo la idea de comenzar a remover una parte de la montaña, pero no logró motivarlos, por lo que él mismo comenzó la tarea con una cuchara. Al cabo de un año, el anciano de edad avanzada apenas pudo movilizar algo de tierra y fue cuestionado por lo improvechoso de su plan. Sin embargo, él responde: a pesar de que yo muera, tendré hijos que me sobrevivan. Mis hijos, a su vez, engendraron mis nietos, y mis nietos, a su vez, engendraron hijos. Sus hijos engendrarán hijos, y sus hijos, a su vez, engendrarán nietos. Hijo tras hijo, nieto tras nieto, no se extinguirán, pero la montaña, empero, no crecerá. Llega volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas besan la bota sucia que los ultraja. Y otros que se solazan por mis pinares, entregando su pueblo a los militares. Su paredo del siglo nunca para que el pueblo busque de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, el dolor indoamericano. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día irreverente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. That's it. Thank you.